Energía sustentable en movimiento. El equipo está conformado por José Eduardo Salcido, Eliel Martínez, Luis Lavín, Regina Lechuga, Luis Carlos González y Andrés de León. El reto consistió en diseñar, construir y probar un generador eólico funcional y que fuera capaz de producir 0.3 volts. El objetivo principal fue comprobar si es posible transformar energía mecánica en energía eléctrica, utilizando un generador casero basado en los principios del electromagnetismo. Para lograrlo, se aplicaron conceptos como las leyes, una de estas siendo la ley de Faraday, que dice que una variación en el flujo magnético a través de una bobina induce una fuerza electromotriz. Es decir, que si hacemos girar un rotor con imanes cerca de un bobinado, generamos electricidad. El generador debe de ser capaz de convertir el movimiento de unas aspas en una señal eléctrica que se pudiera medir. Y este reto involucró el diseño estructural del generador y del armado del sistema, con materiales reciclados y una validación de funcionamiento mediante mediciones reales de voltaje. Para la construcción del generador utilizamos materiales accesibles y en parte reciclados, y entre ellos se encuentran valeros de 6 milímetros de diámetro interior, cobre esmaltado calibre 25 para el bobinado, imanes de bocinas viejas, aspas recicladas de un ventilador con un diámetro de 28 centímetros y un palo de madera de 6 milímetros de diámetro que funcionó como el eje del rotor. Como primer paso en el proceso, realizamos un diseño de 2D del generador. Esto nos permitió visualizar las piezas, definir medidas precisas y planificar la construcción sin desperdiciar materiales. En cuanto al bobinado, se realizaron 420 vueltas de alambre de cobre para asegurar una inducción suficiente al interactuar con los imanes. Para este reto construimos inicialmente un motor eléctrico, el cual también puede funcionar como un generador eólico. En su forma de motor, el sistema opera al recibir corriente inducida desde una fuente externa que pasa por el conmutador y genera el movimiento del rotor. Pero al invertir el proceso, ese mismo motor se convierte en un generador. En este modo, al hacer girar las aspas, ya sea mediante el viento o utilizando secadora de aire como fuente mecánica, se induce voltaje al bobinado. Este voltaje puede ser medido como un multímetro, lo cual nos permite comprobar que el generador funciona correctamente y es capaz de convertir energía mecánica en eléctrica. Una vez construido el generador eólico, utilizamos un osciloscopio para medir la frecuencia de la señal eléctrica producida por el generador. El osciloscopio no solo nos permitió obtener datos numéricos, sino también visualizar el comportamiento real del generador en tiempo real. Con la frecuencia obtenida, elaboramos gráficas teóricas en MATLAB, aplicando la ley de la fuerza electromotriz inducida, que describe cómo se genera voltaje a partir del cambio en el flujo magnético. Después, comparamos las gráficas idealizadas de MATLAB con las capturadas en el osciloscopio, lo que nos permitió analizar las diferencias entre el modelo teórico y el comportamiento experimental. Además, durante este análisis también observamos el comportamiento del voltaje tanto en corriente alterna como en corriente directa. A partir de las gráficas obtenidas y los datos registrados durante las pruebas, llegamos a la siguiente conclusión. Nuestro generador fue capaz de superar el voltaje mínimo solicitado, generando más de 0.3 volts. Por otro lado, al comparar los resultados experimentales con los teóricos, notamos una diferencia significativa. La gráfica del osciloscopio mostró un comportamiento muy distinto al modelo teórico generado en MATLAB. Esto se debió principalmente a un mal contacto entre las escobillas y el conmutador, lo cual generó una alta inconsistencia en la señal de salida. A pesar de este detalle, consideramos que el diseño general incluido en el rotor, el conmutador y las 420 vueltas del alambre del cobre fue adecuado y funcional. El único aspecto a mejorar obviamente es el posicionamiento de las escobillas para asegurar un contacto más estable y preciso. Durante las pruebas, nuestro generador no solo cumplió con el requisito mínimo, sino que logró superarlo, alcanzando una generación de 0.6 volts. Al conectar el generador al osciloscopio, pudimos observar el principio de inducción electromagnética, demostrando por los picos positivos y negativos en la señal de voltaje que se generaban conforme giraba el generador. Otra observación que identificamos fue que el contacto entre las escobillas y el conmutador no fue el más eficaz. Esto porque el posicionamiento de las escobillas no fue el mejor. Esto nos provocó cierta inestabilidad
e inconsistencia en el voltaje generado. Aún con ese detalle, el prototipo logró demostrar su funcionalidad y cumplir con el objetivo del reto.